Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver y actualizar un poco el canal de YouTube y el blog con el tema de HTML5. Ya habíamos hecho hace 8 días un video y vamos a retomarlo, pero quiero como avanzarles un poquito en la parte de la historia. Me concentré como mucho en qué decirles o qué era HTML5, pero no tomamos un poquito qué es historia y creo que es importante de pronto conocerla un poquitín. Bien, yo hice aquí una pequeña presentación. Entonces empecemos con la historia. La historia de HTML5 se remonta desde 1980. 1980, el señor Tim Berners-Lee se le ocurrió la idea de crear un nuevo sistema de hipertexto a partir de documentos. A él se le ocurrió la idea. Y en fusión unieron fuerzas con Robert Cailliau y con él se presentaron en 1980 ya un documento que presentaron como una propuesta del sistema de hipertexto y allí ya se creó el World Wide Web o la www. Esto ocurrió en 1980. Desde esa época tenemos www. Luego en 1995 salió realmente el primer estándar de HTML, el HTML 2.0, y hoy por hoy, por ejemplo, si uno visita la www, aparece allí el target de este lanzamiento. Es muy antiguo, pero es la primera versión de 1995. Luego, en 1998, tenemos la versión HTML 4.0, el 24 de abril de 1978, y es una novedad porque viene incluida los CSS, que ya los hablamos un poquito, que son los estilos cascada, que permiten que una página se vea bonita desde 1998. Luego, en el 2008, entonces ya vemos hasta el 2008, o sea, desde 1998, 10 años después, nos traen el estándar o un futuro estándar, el HTML5, sale un borrador oficial en el 2008 y se espera un lanzamiento hasta el 2013. Realmente lo que estamos trabajando hoy por hoy es un código que no es oficial, es un beta, entonces hasta el 2013 yo creo que ya tenemos un HTML5 oficial. Bueno, HTML5 no es un lenguaje de programación, de pronto la gente luego se logra confundir, es un editor de contenidos, o sea, y de etiquetas, como organizador, como nuestros huesos, como les explicaba en el video pasado, pero no es un lenguaje de programación. Bien, ya viendo un poquito de la historia, entonces ahora sí concentremos en la parte de programación. Hoy les traigo un nuevo programa, estoy súper contenta con él, se llama Sublime Text. Sublime Text, ¿qué es? Es un editor sofisticado de multiplataforma, funciona en todos los sistemas operativos y realmente yo lo conocí hace un tiempo, pero pues no sé, la pantalla negra y todo como pues tan, no sé, no me gustó el diseño, no lo escudriñé en nada y pasó desapercibido. Hace una semana tuve una capacitación y vi las ventajas, vi que se puede personalizar y me encantó. O sea, realmente estoy fascinada con el programa e invito a todas las personas que me ven y que quieran programar. Realmente este editor es muy bueno. Ustedes se lo descargan acá en Sublime Text. Hay una versión beta. Si lo quieren comprar, cuesta tan solo $59, que también es un precio muy económico, pero también funciona la beta súper bien. Yo tengo la beta y funciona muy bien, solo que cada tanto aparece un letrerito, pero es lo único. Si ustedes lo instalan, se vuelve poderoso realmente es con la instalación del package del setcoding. ¿Cómo lo instalas? Voy a hacerlo fácilmente. Acá copias este código, voy a hacerlo súper rápido. Pero si lo quieren mirar en internet hay un montón de videos que lo explican un poco más detallado. Pero bueno, digamos que abre Sublime Text, copié el código, voy a abrir, se me olvidó, la consola. Copiamos el código ahí, le hacemos Enter y él nos dice que nos restaure Sublime, entonces lo que hacemos es volver a cerrarlo y volverlo a abrir y ya queda nuestro Zencoding instalado, el Sublime Package, perdón, el package del control. ¿Cómo hacemos para acceder al package? Entonces hacemos Command-Shift-P, estos son atributos o son comandos desde Mac y allí buscamos package y ahí aparecen todos los packages. Y cuando le damos Enter en el package, instala el package, vamos a buscar el siguiente que es el Zencoding, que es el que se maneja con CSS y HTML5. Yo ya lo tengo instalado, pero bueno, entonces lo mismo, package install, le damos Enter y allí buscamos el Zencoding. Yo ya no lo tengo acá porque ya lo tengo instalado y le doy Enter. ¿Cómo sé que está instalado? Si vamos por ejemplo a preferencias y vamos a nuestros package settings, ya aparece el Zencoding ahí. Ya con este plugin pueden hacer lo siguiente.
En un control, esto es un archivo nuevo, entonces vamos a guardarlo. Bueno, voy a explicar qué tengo. Tengo en mi HTML5 una carpetica que es imagen y bajé un logo normalito, es un PNG, perdón. Y ya, es lo único que tengo. De igual forma, eso lo voy a colocar en el blog. Entonces, allí que tenemos, bueno, tenemos un archivo nuevo. ¿Cómo lo guardamos? Hay dos formas para acceder a HTML. Miren, todos los códigos que maneja Sublime. Es muy, muy interesante. Pero vamos a hacer nuestro index. Entonces, lo que vamos a hacer es Command S, guardar. Y vamos a guardarlo en el escritorio dentro de HTML. Aquí vamos a colocar index.html, ¿sí? Ya con esta extensión de HTML, si ponemos HTML 2.5 y tabular, ya nos aparece toda la estructura que habíamos visto el video pasado. Y nos economiza un montón de tiempo. Esta es la primera como atributo que les voy a presentar, pero es muy chévere. Entonces, nosotros habíamos visto la estructura básica, esto ya lo habíamos visto, el HTML, el head, pero aquí hay dos nuevas etiquetas, un atributo y una etiqueta que no habíamos visto. Bien, este atributo realmente lo que nos dice o lo que traduce es que está en un idioma de inglés de Estados Unidos, de etiquetas, y lo que nos permite es construir toda la parte por ejemplo, de tildes y de signos. Este meta es importante para eso. Voy a hacer un ejemplillo. Vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho el H1 y los P que ya lo conocíamos. Entonces con el P vamos a hacer un H1. Perdón. Un H1. Tabular, y dentro de H1 entonces vamos a colocar mi título. Pero título voy a ponerle tilde. Si yo quito esto, aquí también dentro de Sublime podemos comentar con Command Shift 7 y vamos a comentarlo y vamos a abrir nuestra página. Acá vamos a abrirla, abrirla con Google Chrome y allí ya nos aparece. Fíjense que no nos apareció la tilde, entonces es un atributo que se necesita, este meta. Si lo descomentamos, ya le quitamos el comentario, título. Listo. Grabamos y actualizamos. Ahí ya nos aparece. Entonces, este es el que permite todo eso. Ese mensajito que acaba de pasar es el mensajito que les digo cuando no tenemos el beta. Listo, ya tenemos nuestra estructura y aquí en Sublime es mucho más sencillo. Ahora, quiero también observar una cosita. Yo por acá tengo mi señor Dreamweaver. HTML5, este doctype, el tipo de documento y es HTML. Sabemos que este es un archivo de HTML5 simplemente por esta primera etiqueta. Si yo voy a generar una etiqueta acá en señor Dreamweaver, un HTML4, fíjense que la primera etiqueta era todo esto. Entonces, esa es como la diferencia, una de las diferencias, o es la diferencia principal para saber si estamos en un HTML4 o un HTML5. Listo. Ya vimos esto. Entonces, esa era como la estructura. Ahora sí empecemos con el tema. El tema de hoy es la parte de hipervínculos y de imágenes. Entonces empecemos con los hipervínculos. Los hipervínculos empiezan con la letra A. Tiene una referencia o un hipertexto de referencia, que es allí donde se va la URL, y luego tiene el texto URL. Entonces, por ejemplo, marca específica es el A, contiene la URL, que es lo que te está en comillas, y el texto de la URL. Hagamos un ejemplillo. Entonces vamos a nuestro Sublime y vamos a hacer un ejemplo de una noticia. Entonces, como sabemos, ya podemos hacer un H1, tabular, y vamos a colocar acá mi noticia, ¿sí? Bien, vamos a hacer un párrafo. Estoy escribiendo solamente la API con tabular, ya lo cogemos. Aquí también podemos hacer un Loren. ¿Cómo lo hacemos? Un Loren Ipsum con control barra espaciadora, ya tenemos un Loren Ipsum. Y vamos a hacer aquí un ver más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la letra A y tabular, y ya tenemos nuestro hipervínculo. Entonces, lo que va en comillas es hacia donde nos vamos a dirigir. Entonces, vamos a colocar aquí un http / y vamos a ir al Google. ¿Sí? Entonces, aquí voy a colocar ir a Google. Si guardamos y actualizamos nuestra página, fíjense que aquí aparece este hipertexto. Entonces, ya acabamos de hacer un hipertexto. Si vamos a dar clic allí, ya nos abre la página de Google, ¿sí? Recuerden que si vamos a manejar páginas externas, este http / es necesario. Ahora, vamos a navegar un poquito con los hipervínculos dentro de nuestras páginas. Entonces, digamos, vamos a hacer un nuevo documento, control N,
Control Shift S, vamos a guardarlo y vamos a colocar acá noticia. Noticia.html. Vamos a hacer un documento de HTML5 y aquí en mi noticia entonces vamos a colocar un H1 puede ser. Esta es mi noticia. ¿Sí? Vamos a colocar un P, vamos a llenarlo con un lorem ipsum y vamos a decirle acá otro hipervínculo a dónde nos vamos a dirigir, pero esta vez nos vamos a dirigir al index. Vamos a buscar entre el index y la noticia. Entonces vamos a decirle que index.html, ¿sí? Devolver a index, ¿sí? Ahora dentro de acá de index ya no vamos a ir a Google, sino vamos a hacer otro href, pero directamente a noticia, ¿sí? .html. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a decirle ver más, como uno ve de pronto en algunos artículos. Entonces, si actualizamos acá entonces miren, fíjense, noticia y decimos ver más. Esta es mi noticia, ya nos está poniendo en noticia y devolver a index. Entonces, allí podemos jugar un poquito de una página a otra, ¿sí? Listo, ya vimos un poco lo que es el href y los hipervínculos. Ahora vamos a ver el segundo, que son las imágenes, y ya con eso acabamos un poquito el tema. Se me alargó un montón, pero bueno. Las imágenes ¿qué son? Entonces las imágenes podemos también traer imágenes a HTML. Digamos que ya tenemos esta construcción, entonces vamos a tener acá un título y vamos a colocar nuestra imagen en esa segunda. Digamos acá. ¿Cómo traemos las imágenes? Entonces aquí en nuestra presentación, esta es la etiqueta IMG. Aquí va la URL y hay un alt que es la descripción de esa imagen. Entonces, la descripción es importante colocarla porque si uno no coloca la descripción en ocasiones, por ejemplo, para personas que son de pronto no ven, hay ciertas ayudas o también para buscar las imágenes dentro de Google, realmente funciona con esto. Entonces, es importante marcarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un image, lo mismo una etiqueta IMG. Y allí aparece el source. Entonces, como ya tenemos una imagen dentro de nuestra carpeta que se llama IMG y está logo PNG, entonces aquí vamos a colocar el IMG, ¿sí? Entonces hacemos IMG slash y vamos a colocar el logo.png, ¿sí? Ahora, el alt, entonces voy a colocar acá imagen de la noticia, ¿sí? Guardar. Aquí como ya se me desorganizó un poquito el código, este Sublime nos ofrece la posibilidad de acá de edit, line, reindent y ya nos organiza otra vez el código. Si guardamos y vamos otra vez a nuestro index, guardamos, aquí está mi noticia, digo ver más y aquí ya aparece nuestra imagen. Bueno, esto es lo que les traía hoy, espero que de pronto jueguen un poquitico con eso. Entonces vimos un poco la historia, los hipervínculos y las imágenes, jueguen con las etiquetas mucho, jueguen un poco con Sublime. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, estamos prontos también a estrenar la página de Clamlist, entonces están pendientes de eso también. Y dentro de 8 días, de pronto, si comentarios o cualquier cosa dentro del canal de YouTube. Voy a dejarles esta presentación todo allí. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Chao.